Bienvenidos a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Misiel Montalvo. En breve conoceremos mucho más sobre ella. Con las aperturas de estas oficinas de SENASA en el exterior, el gobierno del presidente Abinader marca un hito histórico y en especial para ustedes los dominicanos que radican fuera. SENASA en la República Dominicana le va a tener a ustedes los mejores servicios de salud a través de su plan Larimar y van a estar en el calor de su familia y estamos esperándolo con los brazos abiertos. Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Misiel Montalvo. Doctora, hola, ¿cómo se ¿cómo encuentra estás? el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Encantadísimas de tenerla acá en el programa. Igualmente, para mí un placer. Doctora, usted es radióloga. Sí. ¿Qué la motivó a estudiar radiología en el área de la medicina? Bueno, yo vengo de una familia de médicos. Mi padre es ginecólogo. Oh. Y entonces siempre quise hacer ginecología hasta que lo acompañé un día a él a CEDIMAT, que estaban montando los equipos para abrir el área de radiología. Y él, parece que inteligentemente, para desviarme de esa área que suele ser tan pesada para las mujeres, Sí. la ginecología, me dejó ahí y con los radiólogos que estaban empezando a organizar todo. Sí. Y entonces ahí conocí el área de radiología y bueno, y me encantó todo lo que vi. Sí. Y luego hice la pasantía también allá en CEDIMAT y me tocó gran parte de ella en el área de radiología. Sí. Y en el área de cateterismo, fue la otra parte, o sea, de cateterismo cardíaco. Okay. O sea que lo que yo hago viene incentivado desde ese momento, primero en la radiología y luego en el área de cardiología en aquel momento. En aquel momento. Sí. Doctora, usted sabe que a veces yo siento que la radiología es un área como que le dan poca importancia, cuando es un eslabón muy importante en la medicina. ¿Usted puede decirnos, explicarnos toda la importancia que tiene esta área? Claro, el diagnóstico, Sí. el diagnóstico de las enfermedades, aparte de la parte clínica, que viene del médico que está examinando el paciente, Sí. tiene tres vertientes. La parte clínica, que es la que el médico examina al paciente y por su conocimiento determina lo que puede tener. Luego viene la parte que se apoya en laboratorios y exámenes de gabinete, o sea, la parte de laboratorio sobre todo, y la otra es la parte de imágenes. En la actualidad hay un montón de estudios que cada día son realizados en equipos más modernos, Sí. que permiten obtener, aparte de la parte clínica, permiten ya apoyar el diagnóstico que se suponía que el paciente tenía desde el punto de vista de imágenes. Ya la imagen es casi como si estuviésemos viendo una imagen, la imagen diagnóstica es casi viendo una imagen real. De todo lo que tenemos adentro, o sea es. que estamos viendo nuestro corazón como que dice 3D. Exactamente. Entiendo. Casi siempre cuando uno va al cardiólogo, lo que le mandan son el eco, hay que ponerte tu holter o hay que ponerte el mapa, pero estoy viendo que usted se dedica a otra parte que no conocía, Sí. que es la angiotomografía coronaria. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Sí. Bueno, la angiotomografía coronaria es un estudio de imágenes realizado por tomografía específicamente, y es un estudio que se indica en pacientes que tienen riesgo bajo a moderado de tener enfermedad cardiovascular, o sea, de tener enfermedad coronaria específicamente. Entonces se indica usualmente
casi todos los pacientes sobre 35 años de edad tienen ya la indicación para realizarse uno de estos estudios, porque la primera parte de la angiotomografía coronaria es el score de calcio, que también es un estudio igual que se realiza en pacientes con riesgo bajo o moderado para hacer un evento coronario agudo, o sea, un infarto. Uno es sin contraste y ya la coronaria es con contraste. Entonces, esos pacientes, que lo que te digo es pacientes que sean, por ejemplo, hipertensos. En República Dominicana una gran parte de nuestra población es hipertensa. Pacientes diabéticos, pacientes con un antecedente familiar importante de enfermedad coronaria, o sea, de infarto, familiar de primer grado, padre o madre, o un hermano que haya fallecido o que ha tenido un evento, un infarto anteriormente. Pacientes fumadores, obesos, pacientes sedentarios. Todos esos son candidatos a hacerse uno de estos estudios. En el caso del score de calcio, que es un estudio un poco más sencillo que la tomografía coronaria, se puede indicar, igual que como se indica el ecocardiograma y el electrocardiograma en la consulta cardíaca, se puede indicar score de calcio también para predecir riesgo de enfermedad cardiovascular en un tiempo entre 5 y 10 años. Sí, dependiendo de lo que arroje ese resultado, entonces el paciente se le indica ya una rutina de medicamentos hipolipemiantes para bajar el colesterol, o se sabe que ese paciente va a estar bien por los próximos años, dependiendo de lo que nos arroje ese estudio como resultado. ¿Qué tan conocido es este estudio, o en el país, o es reciente? Es un estudio que tiene aproximadamente 20 años realizándose. Lo que pasa es que debido al equipo en el que se realiza, que es un tomógrafo de última generación, no se realizaba en muchos sitios en República Dominicana. Se está conociendo ahora, en los últimos años más, por toda la promoción que se le ha ido dando y porque los cardiólogos también ya están bastante actualizados. Ellos son que los indican en la mayor parte de los casos. También es un estudio que indica el endocrinólogo como parte de la rutina de los lípidos, o sea, de la parte de aterosclerosis. Y exacto, entonces ya ellos están bastante empapados en el tema y lo están indicando con más frecuencia. Es un estudio que, como te digo, no se hace en todos los sitios, por eso es un poco limitado para un cardiólogo, por ejemplo, en el interior, realizarlo con más facilidad. Tendrían que venir a la ciudad para realizarlo. Probablemente, hay ya varios sitios en el interior que se hacen, pero probablemente tendrían que venir. Entonces, es como si fuera un estudio preventivo. Es un estudio preventivo en caso del score de calcio. Ya la angiotomografía coronaria ya tiene un poquito más de especificidad. Entonces, como te decía, este estudio se realiza porque a nivel mundial la principal causa de muerte es la enfermedad ateromatosa, o sea, la enfermedad vascular. La presión coronaria, en el caso del corazón, y cerebral, o sea, es la principal causa de muerte. La mayoría de las personas mueren por infarto, ya sea del corazón o cerebral. Exactamente, o sea, el 54% de las muertes a nivel mundial se dan por eso. Entonces, por eso uno quiere prevenir eso. Y entonces este estudio, que es un estudio que es tan fácil de realizarse, que tiene poco riesgo porque es no invasivo, ayuda a hacer ese diagnóstico con tiempo para prevenirlo. Entonces se indica a partir de ambos, o sea, tanto el score de calcio como la angiotomografía coronaria, se indican a partir de la tercera década de vida. Te explico, el proceso de aterosclerosis o de formación de placa, de grasa en las arterias, en la sangre, específicamente a nivel de la íntima, que es la pared que recubre las arterias, se inicia un proceso gradual que se inicia en la segunda década de vida. O sea, cuando el paciente tiene 20 años ya se está iniciando ese proceso. En una persona que tiene factores de riesgo, que uno probablemente no lo sepa tal vez, o tal vez su familiar ya tuvo un infarto o es un paciente obeso. Bueno, la cosa que se inicia a partir de la segunda década de vida, y es un proceso fisiológico gradual que ya a partir de los 30 años empieza a dar problemas. Entonces el problema de la placa ateromatosa es que se va acumulando en la pared de la arteria, en este caso la arteria coronaria, pero igual en todas las arterias pequeñas del cuerpo y grandes también. Entonces se va acumulando ahí y un día esa pared, la íntima, rompe. O
sea, rompe un poquito porque ya no aguanta la presión que Sí. esa placa, que es como si fuera una gelatina, lo que se llama, o sea, es una placa de colesterol, Sí. rompe y cae a nivel de donde está pasando la sangre. Entonces el cuerpo hace un proceso para reparar ese pedacito donde rompió y salió esa placa hacia donde pasa la sangre. Y entonces formando lo que va, o sea, el proceso de reparación de esa pared es donde se acaba de ocluir la arteria. Cuando se ocluye la arteria, deja de llegar sangre al tejido donde esa arteria llevaba sangre. Sí. Y recordemos que la sangre lleva oxígeno y el cuerpo, todo el tejido del cuerpo se nutre a partir de oxígeno. Y es imposible que en este caso el corazón, que es un órgano tan importante que bombea sangre al cuerpo entero, Sí. pueda seguir de una manera normal luego de que ha ocurrido un infarto o un evento isquémico. Entonces, por eso es esta patología tan drástica, un infarto. O sea, una persona usualmente no puede seguir una vida normal luego de haber tenido eso. Sí. Entonces, ese estudio, lo que va, es un estudio lindísimo, la angiotomografía coronaria en este caso. Es un estudio tridimensional donde se obtiene en una tomografía se obtienen cortes del tórax, específicamente del corazón, y se reconstruye de manera tridimensional y podemos ver todas las arterias coronarias y vamos navegando dentro de ellas, tratando de encontrar esas placas, esos depósitos de placa ateromatosa blanda o calcificada dentro de ellas. Entonces, hay varias magnitudes de estenosis o estrechez de la arteria. Sí, de la arteria. Exacto. Entonces, según la que uno encuentre como lector de angiotomografía coronaria, uno predice al paciente que va a estar bien por los próximos años o que debe ir ya a un estudio invasivo, o sea, cateterismo. Para que mediante ese estudio se repare, porque por el cateterismo ya se repara donde hay una estenosis o una estrechez importante, se repara mediante stents o se diagnostica que hay varias lesiones y que ese paciente no puede ir necesariamente a cateterismo, sino que ya debe ir donde un médico cirujano cardiotorácico o cardiovascular para reparar mediante cirugía cardíaca esas arterias, lo que se llaman bypass, lo que se conocen como bypass. Sí, el bypass. Entonces, eso es en el caso de la angiotomografía coronaria. En el caso del score de calcio, como ya dije anteriormente, la placa ateromatosa se inicia como placa blanda. O sea, inicialmente es blanda, es es como si no tuviera calcificado. Exactamente, es colesterol entre medio de la pared de la arteria. Cuando, como dije anteriormente, cuando esa pared rompe, porque ya no aguanta la presión que está haciendo esa placa dentro de ella, rompe, cae hacia la luz o al lumen de la arteria y ahí viene el proceso de reparación. Cuando ese proceso termina, o sea, esperemos que no ocluya, cuando la reparación no ocluya la arteria, porque si ocluyera viniera el infarto, cuando termina de repararse, lo que queda es un pedacito de calcio afuera y eso es lo que conocemos como placa ateromatosa calcificada. Debajo, o sea, esa placa ateromatosa calcificada es solamente el 20% aproximadamente de la cantidad de placa blanda que hay debajo de ella. O sea, es como un iceberg, como lo que hay debajo de la puntita que uno ve en el mar. Sí, es un montón, un montón, exactamente. Entonces, por eso el calcio en las coronarias, en la placa ateromatosa calcificada, predice en un estudio que no lleva contraste, que es mucho más simple que la angiotomografía coronaria, predice el riesgo de ese paciente a hacer un evento coronario en los próximos años. Entonces, la diferencia entre un estudio y otro es que el score de calcio es un estudio corto, un estudio que da muchísima información, un estudio poco costoso, no hay que inyectar medio de contraste, entonces detecta solamente la placa calcificada en las arterias coronarias mediante un software, se correlaciona con la edad del paciente y el género del paciente y nos arroja un score de calcio, se llama Agatston score, nos arroja ese score, entonces ese score nos da un percentil de riesgo para ese paciente hacer un evento coronario en los próximos 5 a 10 años. Si el score es muy bajito, menos del 50 percentil,
pues ese paciente puede irse con la tranquilidad de que tiene menos de 1% de riesgo de hacer un infarto en los próximos años. Sí. O sea, ya tú sabes lo que ayuda la a gran estos importancia estos de lo, infartos exacto, que lo están informativo que sucediendo. es ese estudio Ujú. para predecir. Y ese estudio que se ha demostrado mediante estudios grandes, Ujú. que al compararse con el estudio ideal, que es la angiografía convencional, el cateterismo, Ujú. se ha demostrado que tiene un altísimo valor predictor. Ujú. O sea, cuando se compara con el estudio Gold Standard, que es la Sí. angiografía, Sí, nos da una información bastante parecida, sin ser un estudio tan invasivo. sí. Ujú. ¿Y el procedimiento para hacerse estos estudios, cómo sería? ¿El paciente tiene que ir preparado de cierta forma? Porque siempre piden dietas o Sí, si, así si mismo, necesitan exactamente. análisis de sangre. Ambos estudios son sí. sumamente fáciles de realizar. Ujú. El score de calcio, como no tiene inyección de medio de contraste, Ujú. se puede realizar en cualquier momento del día. No Ok. necesita estar en ayunas ni nada. Usualmente, para estos dos estudios, porque son estudios gatillados en diferencia a los demás estudios de tomografía. Gatillados quiere decir que el paciente va a ir conectado con electrodos Ajá. a un electrocardiograma. Entonces las imágenes durante el estudio van a ser adquiridas según la frecuencia cardíaca del paciente. Ujú. Entonces esa frecuencia cardíaca, para que el estudio quede óptimo, para uno poder hacer una lectura adecuada, Ujú. la frecuencia cardíaca siempre debe oscilar no más de 72 latidos por minuto. Entonces el paciente, usualmente cuando se va a hacer un score de calcio, que es el que no lleva contraste, le pedimos que no tome café. Porque el Ok. café, como sabemos, Sí. acelera un poquito. Entonces Sí. evita el café ese día, se hace su estudio y ya puede seguir su vida normal. Ujú. Para la angiotomografía coronaria, en cambio, necesitamos que el paciente tenga al menos 4 horas de ayuno. Ok. Usualmente lo medicamos con beta bloqueantes. En el caso nuestro usamos un medicamento que se llama metoprolol, Ujú. que nos ayuda Ujú. de una manera bastante sutil, sin riesgos, de bajarle un poquito la frecuencia cardíaca, porque Ujú. usualmente andamos con la frecuencia más sobre 80, la gente que tenemos una vida normal, que hacemos ejercicio, Sí. que trabajamos, andamos por ahí. Entonces estos pacientes necesitamos bajarle un poquito con ese medicamento. Deben ir en ayunas, de 4 horas de ayunas, y Ujú. también debemos medir el riñón, cómo está funcionando, Ajá. mediante una prueba que se llama creatinina, Ajá. porque el medio de contraste se excreta por el riñón. Ujú. Y si hay algún tipo de nefrotoxicidad, o sea, si hay algún tipo de daño renal En el previo, riñón, sí. entonces eso va a ocasionar, puede ocasionar un daño renal Sí. permanente si se inyecta contraste sin haber medido anteriormente Sí. la función renal. Otra pregunta que segurísimo le Ujú. hacen a cada rato. ¿Es necesario sedar al paciente para este procedimiento? Ese estudio es demasiado fácil, el Sí. paciente bastante relajado, o sea, no es un estudio porque no es invasivo. Sí. El paciente lo único que el paciente va a sentir, que siempre se lo digo a los pacientes, la Sí. peor parte es Ujú. cuando en el bracito te toman una vía, que es para Ajá. inyectar el medio de contraste por ahí. Sí. Te toman una vía, igual que como cuando te van a sacar sangre, te dejan el catéter ahí puesto Ujú. durante unos minutos, hasta que es un estudio incluso corto, Sí. hasta que inyectemos el medio de contraste. ¿Cuánto tiempo dura cada procedimiento? Cada más o procedimiento, menos? la adquisición de las imágenes dura segundos, porque Ajá. ahora los equipos son tan rápidos que, Sí. que en menos de un minuto ya uno tiene todo lo que necesita. Sí. Pero en lo que el paciente llega, se canaliza, se viste, Ujú. pasa a hacerse el estudio y le damos las instrucciones que va a necesitar seguir, que son de respiración, Ujú. pues se toma aproximadamente 15 minutos el estudio, el paciente Ah, dentro es bastante del rápido. centro. Exactamente, o sea, y Sí. después se va a su casa o se va al trabajo a hacer su vida normal. Y la colocación del medio de contraste tampoco es dolorosa. La colocación del medio de contraste para nada. El paciente casi siempre alguien lo asusta, pero Sí, es un estudio sí. bastante relajado, como te Sí, digo. sí. El medio de contraste pasa por la vía Ujú. y no se siente solamente un calientito, es lo que, Ah, lo que es lo que siempre, se siente, exactamente, sí. un calientito siempre le explicamos. Ujú. Los pacientes siempre toman, se le piden unas instrucciones de respiración que son bastante cortas, Sí. que son para que sostenga la respiración y así poder obtener unas imágenes limpias, sin ningún Sí. tipo de artefacto cuando el paciente esté respirando. Que precisamente por eso es que necesitamos también la frecuencia cardíaca bajita, o sea, Sí. por lo menos más bajita de lo usual, De lo usual. para no obtener artefactos.
Sí. Y después de que se hagan esos estudios, ¿el paciente debe tener algún cuidado o todo normal? No, el paciente usualmente, el único cuidado que tenemos es con los pacientes diabéticos, que siempre le pedimos que nos digan antes si están consumiendo metformina, que es un medicamento que junto con el medio de contraste puede también ocasionar nefrotoxicidad. Entonces siempre le pedimos que si están tomando eso, pues lo suspendan luego del estudio por 72 horas. Cuando se refiere a la nefrotoxicidad, se refiere al daño en los riñones, me Exactamente, imagino. El medio de contraste, como dije, se excreta por los riñones y si el paciente, por eso se mide la función renal, por ese examen que te dije que se llama creatinina. Si ese examen está dentro de límites normales, no hay ningún tipo de riesgo con inyectar el medio de contraste. Ahora, si el paciente tiene daño renal previo y se inyecta contraste, puede haber un problema irreversible. Entiendo. Igual, si el paciente es diabético, usa metformina, como te dije, la metformina y el contraste hacen una mezcla bastante nefrotóxica y por eso se evita por 72 días luego de la inyección de contraste. Entiendo. ¿Cuál sería una contraindicación para estos estudios? Una contraindicación para estos estudios, básicamente ninguna. Para el score de calcio, sí, para el score de calcio no se realiza en pacientes que hayan tenido, que tengan stents, ni que tengan cirugía cardiovascular. ¿Por qué? Porque los stents y los clips de los puentes coronarios nos dan una densidad, una imagen bastante parecida al calcio. Pero como estamos midiendo eso, pues entonces no es ideal indicarlo cuando hay stents o cuando hay cirugía previa. Y también en pacientes menores de 30 años, estos estudios pierden su valor predictor, porque la placa todavía no está suficiente. Ahí puede haber placa blanda en un score de calcio y yo no la detecto porque es un estudio sin contraste. Todavía el paciente no tiene edad suficiente para haber creado placa calcificada, que es la que yo voy a ver. Entonces el valor predictor de ese estudio se pierde, el score de calcio. Ahora un paciente, una angiotomografía coronaria, realmente las contraindicaciones no existen. Realmente. Y entonces en estos niños que tenemos que a veces tienen sobrepeso y sufren del corazón, ¿cuáles serían los análisis, los estudios que sí pudieran realizársele? Bueno, otra parte, ahora que tú me dices sobre niños, la angiotomografía coronaria no se indica en niños, no se indica, al menos que estemos hablando específicamente de una enfermedad que es el curso coronario anómalo. Eso quiere decir que una de las coronarias se origine de donde no debería. Eso es una enfermedad que puede ser, bueno, es una de las principales causas de muerte súbita de origen cardíaco. En niños. En niños, O sea, es un niño atleta o un niño que anda jugando normalmente y de repente, o una persona joven y de repente muerte súbita, cae muerto. Entonces casi siempre dicen, que ese jovencito se murió de un infarto. Bueno, es muy raro una persona joven morir de un infarto, per se, lo que decimos infarto, porque la enfermedad, como te dije, la enfermedad ateromatosa es gradual y no hay tiempo suficiente para ocurrir eso. Pero una de las causas principales es el curso coronario anómalo. Es una enfermedad, una cardiopatía congénita, el niño nace con eso y se detecta mediante ese estudio. Un niñito que cuando corre se queja de dolor de pecho, de cansancio, bueno, pues debe ir a su pediatra y se debe pensar en esa patología. Entonces, en ese caso, la angiotomografía coronaria se indica, pero en tomografía y en todos los estudios por tomografía hay un asunto que es la radiación ionizante. Entonces la radiación ionizante es radiación que va, cuando se da de manera excesiva, puede modificar la célula y eventualmente puede ocasionar problemas en un tiempo de más de 15, 20 años. Puede ocasionar otro tipo de problemas. Sobre todo en personas jovencitas que están todavía en desarrollo. Entonces, al menos que no sea una causa importante, evitamos hacer angiotomografía en niños. Siempre empezamos por ecocardiograma o también puede ser resonancia cardíaca, que es un estudio que no emite radiación. Y como de todas maneras, si se fuera a hacer una angiotomografía, también tenemos parámetros para ajustar la cantidad de radiación ionizante que hay que colocarle a los niños. Entiendo. Entonces, nada, en cuanto a también a la angiotomografía coronaria, hay otras indicaciones. Pacientes, por ejemplo, que van a otro tipo de cirugía cardíaca, reemplazo valvular, por ejemplo, de válvula aórtica o de válvula mitral. Siempre es bueno, ya que se le va a abrir el pecho para hacerle un procedimiento,
evaluar las coronarias para evitar que luego de una cirugía importante, pues en un par de años tengan que hacer otra por enfermedad coronaria. Entonces casi siempre también se hace una angiotomografía coronaria previo a un procedimiento cardíaco importante. Como sabemos que muchos de nosotros vamos al médico cuando ya tenemos la enfermedad, y este es un estudio que es preventivo. ¿Cuándo deberíamos entender que nosotros tenemos una alerta y quizás necesitemos hacernos este tipo de estudio? El comportamiento físico que pudiéramos presentar. Ok, entonces este estudio tiene indicación en pacientes con dolor de pecho típico, o pacientes asintomáticos con todos los factores de riesgo que te dije anteriormente. Sí, claro. Pero un paciente con dolor de pecho típico que va a su cardiólogo y el cardiólogo encuentra que no tiene cambios en el electrocardiograma, porque inmediatamente tú hablas de dolor de pecho, entonces te hace un electrocardiograma, no tiene cambios en el electrocardiograma que sugieran que tiene un infarto y no tiene alteración en las enzimas cardíacas que sugiera que pueda tener un infarto, entonces ya se descartó un evento coronario agudo en ese momento, el cardiólogo indica, o el clínico indica la angiotomografía coronaria. Paciente que se canse también cuando camine, hace ejercicio, es un paciente que podría indicársele perfectamente una angiotomografía coronaria. Sí, porque a veces lo confunden con un dolorcito de pecho que puede pasarle en algún momento. Exactamente, y eso entendemos que no se debe subestimar, y mucho menos existiendo un estudio tan fácil, tan asequible, y que no es un estudio invasivo. Entonces es ideal ese estudio. Pero sobre todo, como te dije, porque la mayoría de la gente tiene esos factores o mucha gente tiene esos factores de riesgo: obesidad, familiar de primer grado, diabetes, hipertensión, sobre todo hipertensión. Eso es algo muy común en República Dominicana por nuestra raza de origen, por la mezcla de razas. La hipertensión es una enfermedad de raza negra, y aquí con la mezcla de todo el mundo es tiene muy raro la hipertensión alguien que no la tenga en la familia. Detrás de la oreja, así Eso mismo. Es cierto. Así es. Bueno, doctora, ahora tenemos que ir a unos anuncios, un recesito, y cuando volvamos regresamos con su programa Hablemos de Salud. Regresamos otra vez a su programa Hablemos de Salud. Doctora, me imagino que tiene que haber una población más afectada que necesita de estos estudios. ¿Cuál es la población en la que usted más recibe casos? Claro que sí. Sí. Bueno, un factor de riesgo para enfermedad coronaria es la mujer. La mujer, sobre todo perimenopáusica y postmenopáusica, porque se ha demostrado que hay una predisposición debido al comportamiento del colesterol en pacientes, como te dije, perimenopáusica y postmenopáusicas. Entonces, en ellas, en pacientes fumadores y en pacientes sobre todo sobre los 50 años de edad, hay una mayor predisposición, hay una mayor incidencia de enfermedad coronaria significativa. Entonces, una cosa que es bueno saber, este estudio, la angiotomografía coronaria, tiene una altísima, es muy específico para identificar enfermedad coronaria significativa. Es muy poco probable que con una angiotomografía coronaria
no le detecten a un paciente una lesión importante. Podrían dejar tal vez el médico lector, podría dejar pasar un foco de enfermedad leve, pero un foco de estenosis, o sea, de estrechez en una arteria, de moderada a severa, es muy poco probable, porque eso es uno de los fuertes de este estudio. Ya mediante muchísimos estudios en poblaciones enormes, se ha demostrado su altísima especificidad en comparación con el gold standard, que es la angiografía. Entonces, es un estudio que realmente, como te dije, al menos que el paciente tenga ya síntomas coronarios y tenga otros hallazgos clínicos que sugieran que el paciente está haciendo un infarto, a excepción de esos pacientes, pues es un estudio que podría ser indicado en esa población, que te dije, de manera rutinaria, no muy frecuente, pero vamos a decir, dependiendo del riesgo, se podría indicar cada 5 a 10 años este estudio para prevenir, para poder tratar lo que ya se ha encontrado y así prevenir, como te dije, la principal causa de muerte a nivel mundial, que es la enfermedad ateromatosa. Ahorita le pregunté las contraindicaciones, pero se me olvidó preguntar si las pacientes embarazadas pudieran hacerse este estudio. Las pacientes embarazadas no se pueden hacer este estudio porque hay, como te dije, hay radiación ionizante involucrada, y la radiación ionizante ocasiona alteración celular, mutación de la célula, y un paciente, un bebecito en formación, pues podría sufrir bastante de esta radiación. O sea, es una contraindicación. El embarazo sí es una contraindicación. Sí, porque como tenemos muchas pacientes embarazadas que a veces hacen preeclampsia, esto puede ser un estudio que le ayude bastante. Exactamente, pero no se debe evitar. Puede. Y si hay contraindicaciones como el embarazo, para este tipo de estudio, ¿qué otros estudios se pudieran hacer alternos para prevenir? Bueno, por ejemplo, el ecocardiograma habla bastante acerca de la función cardíaca. Y el ecocardiograma es mediante sonografía, es un estudio que no emite radiación. Para las coronarias como tal, bueno, la paciente usualmente, ya eso es al final del embarazo, la preeclampsia. Si hubiese una necesidad extrema, pues el paciente se trata, porque ya al final del embarazo la probabilidad de haber una mutación, un daño a nivel del bebé, son muy reducidas porque el bebé está formado, pero usualmente se evita, por lo que te digo, porque el embarazo es una contraindicación. Hasta que no se desembarace, ya al final, pues entonces ahí ya sí, por ejemplo, hemos hecho angiotomografía coronaria en pacientes recién desembarazados. Pero siempre se evita durante el embarazo. Siempre se evita. ¿Y la angiotomografía necesitaría otros análisis complementarios para poder diagnosticar enfermedades, o solo con ella se puede se puede dar por sentado el resultado? Así es, con la angiotomografía coronaria se puede hacer un diagnóstico preciso de enfermedad coronaria significativa. Esa palabra que te digo, significativa, que eso quiere decir importante, la que va a ocasionar un infarto en semanas, en meses o en años, significativa. La enfermedad más leve no necesariamente podría verse, pero porque tiene sus limitaciones, pero sí podría verse. Pero la significativa, la que va a ocasionar problemas, esa sí puede determinarse totalmente por este estudio. ¿Estas enfermedades coronarias es una sola en específico que tiene diferentes niveles o tienen diferentes nombres, como la podríamos conocer? Bueno, te cuento, las arterias coronarias son las arterias que llevan sangre al corazón, las que irrigan el miocardio. Entonces ellas son ramas de la aorta. Exacto, entonces ellas, como te digo, se ocluyen por placa ateromatosa, por el proceso que ya expliqué anteriormente, de reparación, sobre todo cuando esa placa rompe hacia la arteria, se ocluyen. Cuando se ocluyen, automáticamente deja de llegar sangre al tejido que ellas irrigan o al que ellas le llevan sangre, dejan llevar sangre y oxígeno, porque eso es lo que la sangre lleva. Entonces, hay diferentes ramas coronarias, son específicamente 3, la coronaria derecha, la descendente anterior y la circunfleja. Cada una tiene una importancia, cada una es igual de importante que la otra,
hay una específicamente que es dominante, que es la que más irriga el corazón, pero si hay una oclusión de una de estas arterias, ocurre lo que se llama un infarto. Sí. Y un infarto, como te dije, le modifica, puede ocasionar la muerte del paciente o le puede modificar su vida a partir de ese momento el paciente. Sí. Entonces, realmente no hay, la enfermedad coronaria puede ser no significativa o significativa, Sí. que cuando ya vemos que hay un riesgo en poco tiempo de Sí. ocurrir un evento agudo, Sí. es decir, un infarto. Si el paciente se hiciera con frecuencia, o sea, a nivel mundial, me imagino que tienen que tener una tabla de prevención con los pacientes que se han realizado la angiotomografía. ¿Qué porcentaje tan grande existe de el no llegar al infarto porque se han realizado el estudio? Bueno, realmente eso es lo que se quiere predecir, eso es lo que se quiere prevenir, que no Sí, lleguen al infarto. sí. Yo pienso que la mayoría de los pacientes que se hacen una angiotomografía coronaria en su momento, se previene la enfermedad, se previene el desenlace Sí. final, que Sí. malo, ¿entiendes? O sea, se previene Sí. el infarto. ¿Y qué tan educado está la República Dominicana con respecto a este estudio? No, falta mucho todavía. Falta Sí, mucho. es un estudio que como te digo, todavía no Sí. se conoce mucho. Ya los cardiólogos cada día, mediante congresos, Sí. sobre todo lo que se han formado en los últimos años, Sí. ya ellos vienen con esa educación de este estudio, saben lo importante que es, sin quitarle importancia a la angiografía, que es el cateterismo, El cateterismo. que es el sí. estudio, el gold standard, es el estudio pero también tiene sus indicaciones. Sí. Un paciente que va al cardiólogo, al menos que, como te digo, vaya ya con síntomas de infarto per se y todos los cambios que eso conlleva, no se le indica ese estudio. Entonces, Sí. es no invasivo, pero similar. Lo que no vamos a poder reparar mediante la angiotomografía coronaria, donde haya lesiones, que eso sí se puede hacer mediante el cateterismo. Sí. Exacto, pero es un estudio que sí, definitivamente el paciente que se hace una angiotomografía coronaria sabe Sí. que va a prevenir, sí, con lo que su Sí. cardiólogo va a realizar eventualmente, un infarto. ¿Cuál sería para usted el mejor examen que se le pudiera realizar al corazón en las diferentes etapas, ya sea antes de un infarto para prevenirlo y después del infarto? Bueno, yo pienso que inicialmente el paciente debe ir a su cardiólogo, Ajá. que es el clínico, y él usualmente le indica una cantidad de estudios Sí. de laboratorio, colesterol, glicemia, mide, y Sí. luego entonces se indica un ecocardiograma para ver como la función renal, la Sí. función cardíaca, perdón, Sí. y luego se indica el ideal en la fase inicial sería el score de calcio, Sí. que es un estudio predictor de Sí. riesgo. Sí. Si ese paciente usualmente no tiene síntomas, es como te digo, un paciente que va a consulta Sí. y quiere saber cómo le va a ir en los próximos años. Entonces, cuando ya el paciente tiene síntomas, aunque no sean síntomas de infarto, per se, cuando el paciente hace dolor de pecho, se cansa Sí. o tiene muchos factores de riesgo para enfermedad coronaria, pues entonces además de todo lo que te dije anteriormente, se cambia el score de calcio por la angiotomografía coronaria. Sí. Exacto. ¿Y cómo manejan a los pacientes ansiosos para la Bueno, angiotomografía? recordándoles que el tomógrafo no es un equipo cerrado, es Sí. un estudio, es un equipo completamente abierto, es un aro. Ujú. A veces los pacientes los dejamos que pasen con un familiar, que los acompañe, estamos todo el tiempo ahí, es un estudio corto, la verdad. Sí. Después que el paciente entra al tomógrafo, no va a durar más de 3 minutos adentro. Yo te dije ahorita 15 minutos en toda la preparación, pero luego ¿qué pasa? No dura más, estamos todo el tiempo ahí, puede tener un familiar con él. Usualmente no le damos ningún medicamento para bajarle la ansiedad porque Sí. queremos que el paciente esté alerta, porque va a seguir instrucciones de respiración y básicamente, o sea, no... Pero es un estudio realmente que luego que educamos al paciente Sí, cuando llega, sí. él se relaja, no hay ningún problema. Sí, y no hay ninguna campaña que haya de educación para que se conozca más el estudio en el país y para que se sepa también Estamos cómo en se eso. hace, porque el asunto es que la ignorancia es lo que Sí, conlleva así mismo. a este tipo de situaciones. Sí, Sí. estamos en eso ya, sí. Sí, están trabajando en eso. Exactamente, estamos promoviéndolo de todas las maneras. Sí. Ujú. Y en caso de los niños que no se le pueda hacer la angiotomografía, ¿cuáles serían los estudios que pudieran realizarse en los bebés? En bebés, sobre todo, lo que más se realiza es ecocardiograma, como te Ajá. dije, estudios que no emitan radiación, ecocardiograma y resonancia cardíaca. Y resonancia En cardíaca. CEDIMA también realizamos la resonancia cardíaca. Ya ese es un estudio que es sobre todo para valorar función cardíaca luego de un infarto, para ver Sí. lo que queda de
de corazón viable, o sea, hasta qué punto se dañó luego de un infarto, para luego reparar de una manera u otra. O si no se puede reparar, pues con medicamentos, llevar al paciente, darle al paciente una calidad de vida buena. Entonces también en niños pues se diagnostican, se afinan los detalles de una cardiopatía que ya se diagnosticó por ecocardiograma. Un pediatra cardiólogo hizo su diagnóstico por ecocardiograma y luego se afinan detalles de esa patología por resonancia cardíaca. Entonces básicamente en niños se estila a no irradiar, pero la tomografía igual tiene una magnífica resolución espacial, entonces permite también un prequirúrgico de un procedimiento ya inminente. Se indica, como te digo, nosotros ya tenemos varias maniobras para bajarle la cantidad de radiación. Y si hay que hacerla, se hace. Sí, eso es cuando los niños que hay que operar del corazón, me imagino. Exactamente. Sí, que hay que hacérselo. En CEDIMAT, que es donde yo laboro, hay un departamento que es de cirugía cardiovascular pediátrica. Y bueno, esos pacientitos, pues casi siempre se le hace una tomografía ya cuando ya se decide definitivamente la cirugía. ¿Y cuál es la disponibilidad que se tiene para hacer citas y para hacerse el estudio? Porque también esa es otra cosa. A veces uno llama a los sitios, dentro de 3 meses, 4 meses, ¿cómo porque sería? La tomografía coronaria es un estudio, como te digo, corto. Usualmente se hacen va muchos al día, muchas angiotomografías coronarias se hacen todos los días de la semana, en la mañana es lo ideal, porque el paciente está más relajado, está en ayunas. Entonces, no, usualmente el paciente llama y esa misma semana ya tiene su cita para la mañana, para cualquier día en la mañana. Cuando llama, fuera bueno que ya tengan realizada una creatinina, que fue el estudio que dije anteriormente, para valorar función renal, que tengan su creatinina ya realizada y que hagan su cita. Ya nosotros nos encargamos de decirle lo que tienen que tomar, que es un medicamento el día antes y el día que van, el que te dije ahorita, que es para bajarle un poquito la frecuencia cardíaca. Le preguntamos si es diabético, si es alérgico a algún medicamento, al medio de contraste o a alguna comida. Y de ser alérgico, usualmente indicamos medicamentos que nos han funcionado como un esquema antialérgico y nos previenen cualquier reacción. Que las reacciones por medio de contraste son muy poco frecuentes. Eso le iba a preguntar, muy poco frecuentes. Si hay alguien que tiene desconocimiento de que quizás tenga una reacción alérgica. La gente le da miedo el contraste. El medio de contraste que se utiliza ahora es muy poca la probabilidad de hacer una reacción alérgica. Usualmente, cuando tenemos una, es rash, que la resolvemos en el momento. El paciente ya se va para su casa con su rash resuelto. Y usualmente cuando nos dicen que son alérgicos a algo, pues mandamos un día antes un esquemita de premedicación de paciente alérgico, que nos ha funcionado muy bien. ¿Cómo es el método de contraste? O sea, con la sustancia, porque cuando me hablan de esa sinceridad, yo pienso en algo que va dentro de mis venas, como prendiendo bombillitos de color. No, el medio de contraste es iopamidol, es un medio de contraste que no iónico, o sea, no contiene yodo como antes, que la gente tenía miedo por eso, yodo. Nada que ver ya. Entonces, lo que hace es que se detecta, o sea, se detecta mediante la radiación y nos permite, pero es como si fuera un líquido, es claro, transparente. Un líquido, Lo único que ocasiona es un calientito por la vena y nos permite, nos da una densidad en lo que estamos viendo mayor que el resto del tejido donde no hay contraste. Entonces nos permite ver todo lo que va en el camino. Lo que está contrastado nos permite verlo. ¿Y en cuánto tiempo se degrada luego de que está en el cuerpo? En menos de 12 horas ya. Si el paciente toma, como te dije, se excreta mediante el riñón, por el riñón sale por la orina. Le pedimos al paciente que tome mucho líquido para que vaya mucho al baño. Exactamente, para que salga eso rápido, porque es tóxico, o sea, tóxico, pero no hace daño, pero no queremos que esté en el cuerpo. ¿Y cuáles son las reacciones adversas más difíciles que ha tenido dentro del estudio? Porque me imagino que en algún momento se le ha dificultado de alguna forma para conocimiento, para que pierdan el miedo. Claro que sí. Entonces, usualmente le pedimos a los pacientes masculinos que eviten utilizar cualquier estimulante sexual. Entiendo. Viagra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque suministramos un medicamento debajo de la lengua que si se combina puede ocasionar un evento
un evento adverso que es importante, incluso puede ocasionar un infarto en el momento del estudio. Sí. No nos ha pasado nunca porque siempre está entre nuestras guías, siempre le preguntamos al paciente. Ese es uno de ellos. El otro es el paciente, por ejemplo, alérgico, pero que lo más que te digo que ha pasado es un rash del cuerpo, exacto. Y básicamente eso, si el paciente tiene su buena función renal, no hay ningún problema. Sí. Y la metformina, que es el medicamento de la diabetes, se debe suspender luego del estudio por 72 horas también, para evitar nefrotoxicidad. ¿Este estudio siempre se hace por indicación médica o si algún paciente desea hacérselo por prevención pudiera hacérselo? De las dos formas, se lo puede hacer por prevención, sobre todo el score de calcio. Sobre todo el que el paciente se lo puede hacer porque quiere, para saber, y luego llevárselo al cardiólogo, a un internista por lo menos, exactamente. Porque le pregunté ahorita que pudiera sentirse la persona, que le diera una curiosidad y quizás quisiera, pero a lo mejor el cardiólogo le dice no lo necesitas. Sí, exactamente, pero el score de calcio no hay inyección de medio de contraste. Es un estudio relativamente económico. En CEDIMAR la mayoría de los seguros cubren tanto el score de calcio como la angiotomografía coronaria, incluso los seguros más sencillos. Es un estudio también donde la radiación ionizante es muy, muy poquita. Entonces, el score de calcio te da muchísima información, sacrificando poca cosa. Entonces, yo creo que es un estudio que la mayoría de las personas de sobre 35 años de edad que tengan algunos factores de riesgo, sin tener ningún síntoma, se lo pueden perfectamente realizar para tener una idea de si ya empezaron el proceso de aterosclerosis. La angiotomografía coronaria, que es el estudio que ya tiene contraste, ese estudio sí fuera ideal que se lo indique su cardiólogo o su médico internista, porque ya tiene sus indicaciones, ya es un estudio que si encuentran algo en él, ya debe ir donde a cateterismo, donde un especialista más. Ha mencionado mucho los pacientes que sufren de hipertensión. ¿Y qué tal de aquellas personas que practican ejercicio y consumen muchos productos que tienen cafeína? Exactamente, eso es una buena pregunta. Bueno, sí. Como te dije inicialmente, en pacientes atletas jóvenes, el curso coronario anómalo debería descartarse, sobre todo si ahora mismo hay una situación con la gente que corre triatlón, los corredores, pacientes con dolor de pecho o que se cansen mucho, personas jóvenes, deberían siempre descartar esa patología, que es el curso coronario anómalo. Es una coronaria naciendo de donde no debe, entonces cruza entre medio de una de las cavidades cardíacas y de la aorta. Entonces, cuando el paciente hace ejercicio, corre o nada o monta bicicleta, la coronaria, que es la arteria que lleva sangre, la misma que estamos hablando que se ocluye por placa, pues se aplasta entre la aorta y esa cavidad y ocasiona un infarto. Literalmente ocasiona lo mismo que ocasiona la enfermedad coronaria, ocasiona un infarto. Y no es tan poco frecuente, es una enfermedad, como te dije, que es la principal causa de muerte súbita en personas jóvenes de origen cardíaco. Entonces, esa enfermedad específicamente es buena descartarla en atletas de alto rendimiento. En cuanto a personas, por ejemplo, que no cafeína necesariamente, la cafeína, eso es una contraindicación para hacer el ejercicio, para hacer el estudio. Pero lo que sí que los pacientes que consumen esteroides, anabólicos, eso sí tienen se ha demostrado que tienen una mayor incidencia a la enfermedad ateromatosa que el resto, y más rápida sobre todo, un desarrollo mucho más rápido de enfermedad ateromatosa que el resto de los pacientes. Por eso vemos muchísimas personas fisiculturistas que hacen eventos coronarios, infartos, personas jóvenes, por eso, porque en ellos la enfermedad ateromatosa es mucho más rápida que una persona que no utilice anabólicos. Y habría otro tipo de pacientes que quizás serían menos, que también cabrían en los que necesitaran esto, porque ya tenemos los hipertensos. Sí, también hay otros factores de riesgo. Por ejemplo, pacientes renales, pacientes pero los pacientes renales desarrollan enfermedad coronaria con más rapidez que el resto de los pacientes. Los pacientes diabéticos también, como te dije, son dos patologías que predisponen a la enfermedad coronaria.
Y en los envejecientes, ¿qué tan frecuente Sí, sería el envejeciente estudio? definitivamente es un factor de riesgo. Paciente añoso Sí. es un factor de riesgo ya, porque ya la fisiopatología de la aterosclerosis Sí. ya ha progresado bastante. Sí. Por eso ya viene la enfermedad cerebral, cerebrovascular, Sí. o sea, los infartos cerebrales Sí. y los infartos cardíacos también, o sea, son más frecuentes en personas añosas. Sí. ¿Qué recomendación usted le daría a la población con respecto a este estudio y a los cuidados que tiene que tener? Porque somos dominicanos. Aquí Sí. hay una que hasta que no nos da el palo, Exactamente, no así vamos mismo. a hacernos las Bueno, cosas. lo más importante es que vayan donde su médico clínico, Ujú. que se hagan su chequeo como de enfermedad ateromatosa, o sea, Sí. ellos le van a indicar un grupo de analíticas, incluyendo los colesteroles, incluyendo la glicemia, muchísimos pacientes diabéticos que no se han diagnosticado, Que no se han diagnosticado, muchísimos pacientes con ¿cierto? colesterol elevado y con hipertensión, sobre todo, que no se han diagnosticado y que Sí. ya están sufriendo las consecuencias de eso y están silentes, no saben que las tienen y en cualquier momento, como tú dices, eso da el palo. Sí, una bomba de Entonces, tiempo. exactamente, primero es su revisión clínica y su médico de seguro le va a indicar los estudios que corresponden, que entre ellos probablemente vaya la angiotomografía coronaria. En cuanto a prevención, sí le pueden sugerir a su médico que le indique el score de calcio, a su médico o también pueden ir de manera, ellos mismos pueden ir y hacerse Sí. su score de calcio, porque eso es un estudio predictor, eso no es un estudio que tenga mucha indicación clínica, es un estudio fácil, Sí. que no necesita preparación, entonces son básicamente el score de calcio, que es el Sí. estudio más fácil, y la angiotomografía coronaria, que ya ese necesita la parte clínica. Y su consejo con respecto a la angiotomografía, que yo sé que esto sería como el cuco, Ujú. poco conocido, ¿qué usted le recomienda a la población con respecto a este estudio? Bueno, yo le recomiendo que se lo sugieran a su médico, que se lo realicen, Que se porque lo es un realicen. estudio que da muchísima información. Sí. Entonces, es bueno que dentro de su... Que de su- siempre tengan esa alerta Sí, de no se puede? realiza con frecuencia, o sea, no Sí. se realiza anual ni Sí, cada 2 pero años. sí que Sí se debe lo realizarse hagan. en algún momento de su evaluación cardiovascular Sí. para saber qué va a pasar en los próximos años o cómo están sus coronarias. Doctora, sus contactos, ¿dónde pueden conseguirla? Yo soy la primera que voy a ir. Bueno, sí, bueno, a la orden. Entonces, yo estoy en CEDIMAT, Sí. yo soy radióloga cardíaca, Mixiel Montalvo, la orden allá. Sí. Estamos en el departamento de imagen cardiovascular, entonces el teléfono pueden llamar al 809-565-9989, a la extensión 2157, es nuestra asistente en el área de imágenes, Sí. o específicamente me pueden contactar al correo electrónico miximontalvo, mimontalvo@yahoo.com o mlmontalvo@cedimat.net para cualquier cita, y también por esa misma vía ya podemos comunicarnos para WhatsApp o lo que sea. Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber venido. A la orden y un Yo placer. siempre salgo del programa necesitando Exactamente. cada vez que vienen. Esto ha sido todo por hoy en su programa Hablemos de Salud. Se despide la doctora Jessica Álvarez. Thank you.